Siempre como Iglesia del Señor es vital estar recibiendo la palabra del Señor. En este año, como iglesia, como cuerpo pastoral, hemos tenido a bien invitar a varios predicadores de aquí a fin de año. Tenemos ya 13 pastores confirmados de visita en lo que resta de este año. Vamos a tener 3 campañas evangelísticas que no hacíamos hace tiempo. Una con el pastor Salvador de Lutri, que es en 3 semanas. Una con el pastor Fernando Hidalgo, que es pastor titular de Los Olivos, director de LED. Y uno también a fin de año con el pastor Javier Cortázar, pastor de la iglesia de Monterrico. Vamos a tener pastores invitados, 4 extranjeros para nuestro congreso misionero. Vamos a tener pastores invitados durante nuestro mes misionero. Va a estar el pastor Roger Vergara, hablando de misión internacional. Va a estar el pastor Francisco Beltrán, hablando sobre misión nacional. El pastor Jaime Campos, hablando sobre misión local, misión urbana. Vamos a tener un tema de familia y vamos también a poder escuchar al pastor Carlos Cavero, a escucharlo hablar sobre el rol del abuelo y del padre sustituto. Vamos a poder escuchar al pastor Rob Catalani, un pastor que es el pastor de la iglesia de Nueva York con quien estamos haciendo alianza. Pero hoy es una noche más que especial. Tal vez algunos de ustedes que vienen recientemente a la iglesia no han tenido la oportunidad de conocerle. Pero la iglesia de Miraflores tiene 40 años de constituida, y de esos 40 años, el primer pastor de aquí en Miraflores fue el pastor Alfredo Smith, que nos acompaña en esta noche. Así que yo te invito, por favor, a que demos una cálida recepción a nuestro pastor. Él va a compartir con nosotros la palabra y cerrar nuestra serie Economía de la manera de Dios. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Ahora parece que el doctor va a tener que inyectar vitaminas acá, ¿eh? Qué grato poder verles y saludarles una vez más en esta oportunidad. Siempre viene a mi mente los tiempos de la fundación de esta iglesia, hace algunos meses atrás. Yo era un poquitito más joven y siempre me acuerdo de ese primer desglosamiento de hermanos que, proveniendo de la iglesia del Lince, se estableció aquí, en la zona de Miraflores. Primeramente en una casa, luego en otra casa, luego en esta propiedad que se adquirió para ir estableciéndose y creciendo como ha crecido. Qué lindo verles, hermanos, saludarles y saber que están vivos y están bien. Amén. Nosotros ya estamos viejos y ya estamos sintiendo la carga de los años, ¿no? Recién voy a cumplir mis primeros 85. Así que voy a llegar al doble de lo que me falta. Pero aquí estamos laborando en la gracia y la misericordia de Dios que nos tiene sobre nuestros pies. Cuando se acuerden de nosotros, recuerden que estamos viejos y oren por nosotros. Amén. Recuerden que estamos viejos y oren por nosotros. Amén. Porque la gente viene y dice, pastor, qué bien que está usted. No saben lo que es de fondo. Sí, la verdad es que se nos mantiene sobre nuestros pies y por la gracia de Dios seguimos ministrando. Y queremos seguir ministrando y yo oro al Señor constantemente para que Él me mantenga sobre mis pies hasta el día en que me llame. Que no sea problema a nadie. No quiero presunciones, ni orgullos, ni autosuficiencia de ninguna naturaleza. Pero sí que puede ser útil hasta el final de la carrera. Y recuerdo el caso de predicadores que murieron predicando en el púlpito. Y pensé, no sería mala idea, ¿eh? Qué lindo. Estar predicando y repentinamente el auditorio se va, el púlpito se desvanece y uno se encuentra en las cortes celestiales. Qué lindo. Claro, compadezco a la gente que se queda abajo, ¿no? Pero qué lindo que es estar en las manos del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, me dijeron que tengo que hablar de qué esta noche.
El tema que tenemos por delante es un tema muy materialista. Diezmos y ofrendas. Ese era el tema, ¿no? Bueno, no quiere que voy. Estoy sufriendo de magnesio últimamente. Entonces tengo que tener un poco de cuidado, ¿no? Diezmos y ofrendas. Y vamos a el primer texto que quiero compartir con ustedes en Deuteronomio capítulo 16, el versículo 16. 16, ¿ok? Deuteronomio 16, versículo 16. Y dice la palabra del Señor: 3 veces cada año aparecerá todo varón delante de Jehová tu Dios. Cita que estaba siendo citada por Dios mismo para un encuentro con estos hombres. Todo varón, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, una celebración anual que no entramos a analizar aquí, y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y la parte que enfatizamos es la última. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Es un requerimiento del Señor entender que nuestra aproximación a su gracia y gloria no tiene precio. No hay nada que pagar para recibir de su gracia. No obstante, cuando su gracia regeneradora comienza a operar en el corazón, uno se da cuenta que está endeudado. No porque si está diciendo, mira lo que te di, espero que correspondas a lo que te he dado. No. Es lo que San Pablo dice: soy deudor. Y uno comienza a crecer una conciencia de responsabilidad. Estoy vivo, conozco la palabra de Dios, el Señor me ha dado una familia espiritual, tengo seguridad que voy a la eternidad a estar con Él. Cuánta bendición me acompaña. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Evidentemente hay varias. Yo quiero referirme en esta oportunidad a la última parte del versículo 16 del capítulo 16 de Deuteronomio. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Se dice que debemos ir al Señor con el corazón abierto, sumiso, humillado y en adoración. Eso es muy lindo, es espiritual. A todos nos cae bien si somos sinceros y estamos sanamente convertidos. Pero a veces divorciamos esta aproximación al Señor con nuestra responsabilidad material. Nos volvemos pero tan espirituales que dejamos de lado nuestra responsabilidad material. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cuando el Espíritu Santo tomó a esa iglesia en Jerusalén 2000 años atrás, fue la iglesia primitiva surgiendo del Pentecostés. El gran imprimatur, la gran marca distintiva que notamos en esa iglesia fue una apertura de corazón. Y si uno lee con cuidado en Hechos de los Apóstoles, descubrimos que nadie desea ser suyo nada de lo que poseía. Qué tremendo que es eso. Ustedes van a encontrar eso en Hechos capítulo 4, hacia el final del capítulo. Y no quiero abundar en sus citas, no quiero robar tiempo. Pero las Escrituras muestran que la obra regenerativa
del hombre que ha sido redimido del pecado, comienza a mostrar espontáneamente, sin obligaciones ni muchas exhortaciones del púlpito, espontáneamente una disposición de dar. ¿Qué te daré, Señor? ¿Qué puedo darte que glorifique tu nombre y que exprese mi gratitud porque lo que has hecho por mí? Ahora, mi querido hermano, el tema nuestro aquí, por cierto, es el de los diezmos y ofrendas. A Israel el Señor le impuso una carga obligatoria. Y vamos a Malaquías, en el capítulo 3. Malaquías, ustedes creo que recuerdan bien de memoria. Malaquías, capítulo 3, ¿y qué dice? Desde el versículo, Malaquías 3, 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Una estipulación de apartar la 10ª parte de los ingresos que se reclamaba a Israel y a las ofrendas voluntarias que debían surgir de corazones agradecidos. El versículo 9 es sumamente punzante. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Esto demandaría todo un sermón. La maldición sobre el pueblo de Dios, tema que reclamaría un sermón aparte. Habiendo sido llamados para ser de bendición, se trunca, se tergiversa esa bendición en maldición. ¿Porque Dios cambia de parecer? No. Porque la actitud del hombre frente a su administración personal no corresponde con la generosidad del corazón de Dios. Habiendo sido salvos por gracia, seguimos viviendo en desgracia. Y durante años Dios me permitió, mientras no había asumido pastorado, formar parte de comisiones de pastorales. Y me acuerdo que en una iglesia me tocó estar en la comisión de finanzas. No voy a hacer esta historia larga. Recuerdo cómo en aquellos años había billetitos, estoy hablando de Argentina, de muchos años atrás, billetes de 50 centavos, y también de $1. Estoy hablando del tiempo de Cristóbal Colón, ¿no? Y es notable como al tener que recontar las ofrendas, uno descubría esos billetitos ajados, sucios, rotosos, que ni siquiera podrían darse en un mercado. Y uno se preguntaba, la gente que entregaba esos billetes sucios y rotosos al Señor, ¿quería estar cumpliendo con la voluntad de Dios o le estaba afrentando? Cuidado con que nuestras ofrendas no se constituyan en una ofensa a Dios. No se le da una limosna a un príncipe. No se le da una limosna a una personalidad del gobierno. Cuando se ofrece algo a una autoridad, nos esforzamos por dar lo mejor, salvo que estemos mal de la cabeza. Cuando nos acercamos a Dios y ofrendamos, ¿estamos ofrendando lo mejor? Desde mis tempranos comienzos, cuando acepté al Señor como mi Salvador personal, el Señor me permitió entender algo que guardé a lo largo de toda mi vida. ¿El diezmo? Sí.
aprendí a dar el diezmo, pero me di cuenta que la 10ª parte de lo que yo recibía no era lo que satisfacía mi corazón para con mi Dios. Y siempre agregué al diezmo 15, 20 o 30%. Lo hice de todo corazón. Me encontré con un misionero nuestro en Argentina, al cual le compartía esto. Y él me dijo: Alfredo, yo he descubierto a lo largo de esa práctica que Dios nunca se endeuda. Si le damos 10, nos va a dar 20. Y si le damos 20, nos va a dar 40. Lo va a hacer a su manera, a su tiempo, pero siempre va a ganarnos nosotros en esto de dar. Lo he aprendido a lo largo de los años. Dad y se os dará. Si hay problemas en la vida del creyente y en las familias de la iglesia de tipo económico, permítanme en esta oportunidad decirles: revisen qué es lo que le están dando al Señor en sus ofrendas. No pensemos en la iglesia de Miraflores, en el pastor, en la alianza. Pensemos lo que estamos dando al Señor. Por la gracia de Dios estamos en Miraflores. Pudiéramos estar en la Cochinchina, no importa el lugar. ¿Cómo y qué estamos dando a Dios y en qué espíritu? Si aprendemos a dar con liberalidad, Dios va a bendecirnos con mucha más liberalidad. Si estamos dando con mezquindad, Dios no es mezquino, pero no va a poder darnos mucho más que aquello que proporciona nuestra mezquindad. Quiera Dios que estas palabras se graben en nuestras entrañas. Por cierto, las Escrituras tienen mucho que decirnos en cuanto a diezmos y ofrendas. Las ofrendas eran voluntarias, cada uno como propuso en su corazón. Palabras del apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios 9. Los diezmos tenían que ver con la ley, dar la 10ª parte de lo que uno recibía. La iglesia primitiva aprendió muy bien esta lección. Y cuando uno va al libro de los Hechos de los Apóstoles, descubre elocuentemente las palabras del capítulo 4, que dice, y quiero leerlo, Hechos 4, dice 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, integración espiritual. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, igual que nosotros, igualito. ¿No es cierto? Amén. Y algunos dicen amén todavía, bueno. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. La entrega de las posesiones, la renunciación al materialismo, permitía el afluir de la potencia espiritual de forma tal que se daba testimonio de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es el fenómeno más tremendo del universo. Vencer la muerte por resurrección. ¿Cómo se puede dar este testimonio? Deshaciéndonos de las ligaduras del materialismo. Y con gran poder, los apóstoles dan testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Era una iglesia que estaba saturada de gracia divina. Sacudió a esa incrédula y monolítica ciudad de Jerusalén con el impacto del Evangelio, al punto tal que para el 70 de nuestra era, Israel, Jerusalén, no aguantó más a los cristianos, porque estaban arrasando con su fe a la ciudad. Y bajo la dirección del sacerdocio y la política judía, persiguieron a los cristianos.
y los persiguieron hasta morir. Los cristianos supieron conquistar a su alrededor entregándose totalmente. 34, siempre en ellos 4, 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. No había ninguno. Esto no requiere explicaciones, ¿verdad? Porque todos que poseían heredades o casas las vendían, ojo, porque todos los que poseían heredades o casas, heredades, herencias que hemos recibido, o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. ¡Qué iglesia rara! ¿Le gustaría estar en esa iglesia? Tenía que pensarlo, ¿verdad? Esta iglesia estaba saturada de presencia de Dios. Podía dar el mensaje del Evangelio con poder profético y sacudía los cimientos, no solo de Jerusalén, sino del antiguo imperio romano. Y en 3 siglos prácticamente barrieron con el paganismo, que para sobrevivir tuvo que perseguir a la iglesia en forma feroz. Querido hermano, con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De la resurrección del Señor. Dar testimonio de la resurrección de los muertos no es tarea fácil. El mundo no acepta el fenómeno de la resurrección. Y sin embargo, es la clave en la predicación del Evangelio. Evangelio sin resurrección no es evangelio. La resurrección de Cristo es el corazón palpitante de la iglesia y de todo creyente. En las buenas y en las malas. En tiempo de libertad como las que gozamos nosotros, en tiempo de persecución. Está la libertad latente de la gloria de Dios. Tenían propiedades, las vendían y traían el precio de los vehículos, de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Qué tremendo que es esto. Pero a mí me encanta en esta sección del 33, y abundante gracia era sobre ellos. Y la primera parte, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Pregunto, ¿hablamos de la resurrección de Cristo? ¿Hablamos de la resurrección de Cristo con poder? ¿O escapamos este tipo de confrontación? Porque el mundo lo rechaza. Puedo decirle a mi vecino, compañero de trabajo, compañero de estudios, Cristo vive. Cristo resucitó a los muertos. Cristo viene otra vez. ¿Verdad que no queremos exponernos al ridículo haciendo este tipo de afirmación que el mundo no acepta de ninguna manera? ¿No es cierto que escapamos temerosamente a quedar en ridículo? Los discípulos daban testimonio de la resurrección del Señor con gran osadía y abundante gracia era para con ellos. Por cierto, y esto se reflejaba luego en su apertura de corazón. Ya no solamente daban el diezmo del Antiguo Testamento, sino que ofrendaban con todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y el producto de la venta lo traían a los pies de los apóstoles. No es de extrañar que esta iglesia, al cabo de 250 años, hubiera dado vuelta al Imperio Romano.
había aprendido el secreto de dar. Y cuando se da, es cuando uno comienza a recibir. Es cuando vaciamos nuestras manos, que están con papel o con lo que sea, o con dinero, y lo vaciamos, que estamos en condiciones de recibir. Hay gente que no puede recibir nada porque tiene las manos ocupadas. Señor, dame, dame, dame. Y no te puede dar nada si tienes las manos ocupadas. El corazón cargado, con intereses mezquinos, o quizá legales, pero intereses ajenos al reino. Y es cuando entregamos incondicionalmente nuestras vidas al Señor que comenzamos a ver cómo su mano opera. ¿A qué hora tengo que terminar? Pues yo sé cuando empiezo, pero no cuando termino. Bueno, para medianoche falta un rato, ¿no? Querido hermano y amigo, yo recuerdo claramente cuando el Señor vino a mi corazón. Yo tenía un buen empleo, trabajaba en una empresa naviera, allí en Argentina, una empresa británica, había viajado también por el Atlántico. Y cuando ingresé, mejor dicho, cuando el Señor me convirtió e ingresé al seminario, al Instituto Bíblico de Buenos Aires en ese entonces, dejé un empleo muy bien remunerado. Y la gran pregunta era, ¿y ahora? ¿Y ahora? Ese empleo bien remunerado se desvanecía. E iba a entrar al ministerio. Entrar al ministerio en la Argentina aquellos años era adquirir un certificado de pobreza y de miseria permanente. Los pastores en aquel tiempo en Argentina nunca superaron un nivel halagador, pero vivir con un sueldo de pastor era como ser un ratón de iglesia. Era terrible. Y me acuerdo, uno de mis hermanos decía, ¿estás dejando ese empleo en la mierda, para meterte en esto? ¿Quién te va a mantener? Era creyente, de paso, mi hermano, ¿eh? Imagínese si no hubiese sido creyente, me tiraba piedras. Queridos hermanos, cuando el Señor comienza a tomar el corazón, nuestros patrones mentales comienzan a reorientarse, nuestros ojos comienzan a ver lo que antes no veían y nuestra disposición de voluntad es nueva. Y descubrimos más bienaventurada cosa es dar que recibir. Creo que debo haberlo comentado con ustedes aquí algún tiempo. Estamos en la ciudad de Bahía Blanca, al sur, en Argentina, ministrando una de nuestras primeras asignaciones ministeriales. El sostén pastoral era una broma de mal gusto. ¿Me oyó bien? El sueldo pastoral era una broma de malísimo mal gusto. Si en la iglesia la gente ganaba 100, el pastor ganaba 20. No, es interesantísimo. Y nosotros dijimos, bueno, Señor, no estamos siendo empleados por los hombres, sino por ti. En una oportunidad, estábamos en casa, se había dado una situación fortuita X, que se dan de tanto en tanto, y en esa oportunidad teníamos en casa 2 baguettes. Era mediodía. Y viene alguien, de apellido Martínez, me acuerdo el día de hoy. Es una chiquilla. Mira, pastor, mi mamá dice si le puede dar 2 baguettes. Nos miramos con mi esposa y dijimos, tenemos 2 baguettes, esto es lo que tenemos en casa. ¿Qué hacemos? Lo envolvió mi esposa, se lo dio. Arreguá. Nos quedamos sin baguettes. No hizo más que irse
este muchachito cuando viene un hermano chileno de paso, y los quiero mucho. Me dice, pastor, nosotros allí en Chile tenemos costumbre siempre de ofrecer las primicias al Señor. Hablaba chileno, ¿no? Sí, le digo, sí. Sí, y nosotros hemos querido ofrecer las primicias al Señor y hemos traído esto para usted. Me trajo una bolsa llena de comida, fruta, verdura, como para vivir 15 días. Y yo pensé para mis adentros, Señor, no puedo ganarte a ti en dar. ¿Qué lección que Dios nos dio en esa temprana era de nuestro ministerio? Dad y se os dará. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y cuando hablamos de diezmos y ofrendas, los diezmos eran obligación en Israel. El no cumplir con esta obligación, y lo hemos leído ya, implicaba ser ladrones. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Habéis robado? ¿En qué? En los diezmos y las ofrendas. Cuando la regeneración del Espíritu Santo opera en nuestras vidas, comienzan a abrirse las manos y el corazón. Estamos en una vuelta, yo estaba como pastor en Lince, antes de venir a Miraflores. De paso fui pastor en Miraflores, ¿sabían, no? Ustedes no tienen la culpa, pero en fin. Y me acuerdo que en Lince tenemos el bautisterio ahí atrás y yo estaba bautizando. Y entró un hermanito bajando las escalinatas del bautisterio y tenía la billetera en el bolsillo de atrás. Y uno de los diáconos está, hermano, tiene la billetera, lo van a sumergir en el agua. Y me dice, yo me bautizo con la billetera. Qué lección, ¿verdad? Yo me bautizo con la... No iba a dejar la billetera afuera. La lección elocuente de por sí. Se bautizaba con todo. Y eso me ha quedado grabado a lo largo de los años. Querido hermano, la palabra diezmos es la 10ª parte de lo que ganamos. Las ofrendas surgen espontáneamente después del diezmo. Queremos caminar en la alquimia divina y en la mayordomía del Espíritu Santo. Entendamos, lo que Dios me da, por ley, la 10ª parte es de Él. Yo me pregunto, ¿cuánto se lleva la sunat aquí en el Perú? 18. Y usted argumenta, resiste, argumenta, rechaza. O da debajo de la mesa, ¿cómo es la cosa? La 10ª parte. Darla al Señor sin condicionamientos. Y con la alegría del corazón. Repito, tempranamente aprendí que el diezmo era ser mezquino. Y empezar el 15, el 20, el 25, creo que hemos llegado hasta el 30% de nuestros ingresos. Y luego perdí la cuenta, porque cuanto más daba, más recibía. Y yo dejé de hacer cuentas. Digo, Señor, esto viene, toma, esto es tuyo. Y el Señor, bueno, es mío, toma, lo tienes tú también. Era una especie de botar uno al otro las cosas que estábamos entregando, con amor, con reverencia y con cuidado. Querido hermano, si tienes problemas con tus finanzas, comienza a revisar tu administración frente a la palabra de Dios. La iglesia primitiva entregaba todo. Y decía no ser suyo nada, nada, nada de lo que poseía. Esa iglesia dio vuelta, y lo repito nuevamente, al Imperio Romano, porque al estar libre del materialismo, la espiritualidad de Dios tomó control y dio un testimonio elocuente de la resurrección de Cristo entre los muertos. Me pregunto si la debilidad de la iglesia en nuestros días no se debe en cierta medida a que la iglesia está amando a la materia
y mezquinando en sus ofrendas. Qué lindo cuando la iglesia aprende a dar con liberalidad. Qué bueno cuando el creyente comienza a dar con liberalidad. Sé por experiencia lo que estoy diciendo. A Dios nadie le gana en dar. Quiero redondear el tema porque la hora va avanzando. La palabra diezmo, sharam en el hebreo, tiene una connotación muy interesante. Malaquías 3, 8, 10 está la palabra diezmo, ¿no? La palabra diezmo, sharam, significa en el original cobertura. Cobertura. Protección. En otras palabras, al dar el diezmo se estableció una cobertura, una protección. Y eso está implícito en Malaquías 3, 9 y 10. Probadme ahora en esto, dice Jehová. Si no vaciaré las puertas, las ventanas del cielo sobre vosotros. Tendréis bendiciones hasta que sobreabunde. Hemos aprendido el significado de este sharam, que es la entrega incondicional a Dios para que Él se haga cargo de mi situación. Tempranamente con mi esposa aprendimos la lección. Y desde los mismos comienzos de nuestra familia, de nuestra formación de hogar, determinamos que no íbamos a dar el diezmo, sino más. Ese más podía ser 15, podía ser 20, podía ser lo que sea. Siempre dimos más. Nunca Dios nos dejó desamparados. Hubieron situaciones difíciles, situaciones a veces angustiantes, pero nunca el Señor nos dejó faltar nada. Nada. Querido hermano, diezmos y ofrendas. Cuando usted da, está sembrando. Y la siembra va a producir siega. Es la doctrina de 1 Corintios 9. Cada uno va a cosechar conforme a lo que siembra. Siembras poco, vas a cosechar poco. Siembras abundantemente, vas a tener una cosecha abundante. Ahora, no esperes cosechar antes de sembrar. Porque hay gente que quiere jugar una treta con Dios. No. Primero siembra. Luego espera la cosecha. Y Dios va a premiar esa acción con su bendición. Dad y se os dará. Querido hermano y amigo, hay tanto para hablar aquí de esto. Quiero redondear el tema con dos personajes del Antiguo Testamento. Dos hombres que vinieron para dar a Dios. Uno en forma generosa y abierta, el otro con estrechez y un corazón torcido. Me refiero a esos dos personajes, Abel y Caín. El texto bíblico en sus primeros comienzos, comillas, nos da este cuadro. Dos hombres viniendo a entregar a Dios. Uno, Caín, el fruto de la tierra. ¿Por qué el Señor tuvo reparos con la ofrenda de Caín? Dice que no miró con agrado la ofrenda de Caín. Evidentemente el corazón de Caín estaba torcido. Pero la ofrenda que él daba provenía de una tierra maldecida. Dios maldijo la tierra por amor del hombre. Y el hombre no podía ofrecer fruto de una tierra maldecida a un Dios que es 3 veces santo. Caín ignoró esto y fue rechazado. Y Caín va a ser luego el padre de los cainitas, que son criminales de paso. Van a llenar la tierra y van a desenlazar el ambiente para el diluvio. Abel trae el fruto de su trabajo, un cordero.
Y aunque no está especificado en el Génesis, yo entiendo que esto ya se sabía por esos primeros hombres. Había una entrega acepta a Dios que era derramamiento de sangre por un cordero o el animal que fuese. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Adán y Eva pecaron, el Señor no fue a una tienda a comprar vestiditos. Trajo pieles para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y las pieles reclaman muerte de animales, derramamiento de sangre. De los primeros anales bíblicos, el derramamiento de sangre es imprescindible para la cobertura del hombre. Quiero terminar. Siembra y siega. Estamos sembrando de forma tal que estamos segando satisfactoriamente o andamos a los tumbos. Estamos vestidos espiritualmente hablando y perfectamente equipados para comparecer en la presencia de Dios, o estamos en ese peligro cual habla Juan. Cuidado que no tengamos que presentarnos ante Dios desnudos y pasemos vergüenza. 1 Juan capítulo 5. Cuidado con pasar vergüenza cuando nos toque presentarnos ante la presencia de Dios. ¿Cómo sé que voy a estar vestido y no desnudo? Primeramente por la sangre de Cristo, que me limpie todo pecado. Segundo, porque el Espíritu Santo me está cubriendo con su gloria y su presencia. Y no habrá vergüenza, porque el Señor me habrá acogido y vestido con su misma gloria. Amén. Amén. Vamos a orar.